Adelante, quien nos quiera empezar a compartir. La verdad que yo sabía reunirme, pero no como lo pone el hermano, que son 5 tipos de reuniones. Simplemente era una reunión y ahí estaba todo. Una de la reunión, pero no como lo esboza el hermano, lo pone, que es una manera muy ordenada y va dirigida a ciertas personas, de acuerdo a su grado de evangelización que tenga. Entonces, aquí se enfatiza en cuanto a la evangelización, pero habla también de que este, cuando se predica el evangelio, la reunión en la que partimos el pan, la reunión de la oración, la reunión de la que dones son ejecutados y la reunión en la que se predica la palabra. Entonces, él dice que, no dice, sino que durante el siglo tercero y cuarto se degradó la iglesia y la parte de evangelización quedó como relegada. Entonces dice que eran únicamente reuniones de enseñanza, pero es bien importante las reuniones de evangelización porque ahí es donde se pueden llevar invitados. Entonces, los invitados que no conocen absolutamente nada de la Biblia, eso, ellos van a ser conducidos. Y hay muchos aspectos en los cuales el invitado, en primer lugar, tiene que tener una atención uno muy personalizada. Si lleva a alguien, uno lo tiene que sentar, buscarle un lugar, o lo sugiere, dice, los sugieres ya tienen algo dispuesto, pues estar en comunión con ellos y ver dónde se van a sentar. Pero importante que nosotros tenemos que sentarnos a la par de ellos. Si son 2, en medio. Si son 4, en medio de 2 y los otros a la par. Y si son más, se tiene que pedir ayuda para que ellos no se sientan, digamos, perdidos. Porque hay muchas prácticas, muchas cosas que uno ya conoce. Ya, por ejemplo, si el que tiene la disertación, tiene algo que está diciendo como que da por eh, sabido de que los demás ya entienden, uno tiene que explicarle a los invitados ciertas cosas para que no se pierdan. Tiene que ayudarles a buscar las citas bíblicas, tiene que ayudarles a buscar los himnos y con los coros, porque muchas veces uno se interpreta el primer estrofa, se canta el coro, y ahí la otra y se regresa al coro. Pero si uno no está atento, ellos se pierden. Hay unos himnos que tienen 2 linitas que se repite la última línea y la penúltima y la última. Y eso, digamos, ellos como no conocen, pues se pierden también. Entonces tiene que ser uno muy atento, cortés, en ese sentido, para que ellos se sientan bien, para que no se alejen, porque de repente se sienten mal y ya no vuelven a acercarse, porque se sintieron incómodos. Entonces, pero digamos, es bien importante también que no se llegue, digamos, uno que ya ha estado en la vida de la iglesia, no es correcto que no asista a las reuniones de evangelización, sino que tiene que llegar uno con en el sentido de que debe colaborar, a ayudar si no va a predicar, pero puede ayudar en muchas cosas. Y de esa manera, pues, también debe orarse por los que están a la par de uno. Si uno ve que tiene una actitud que está, pues hay de todo, pues entonces hay que orar por lo que uno perciba que está pasando, para que el ambiente sea un ambiente espiritual, pues, lleno de la espiritualidad del Señor. Entonces, es bien importante que no deben que no debe haber muchos oradores, no más de 3, porque si no ellos a recibir tanto que van a ser confundidos. O sea que tienen que los mensajes tienen que ser, digamos, tal vez apropiados para ellos en cuanto a lo que se va a tocar, pero si no, pues adaptarlos a ellos y ayudarles para que ellos puedan tener esa porción.
Pero algo importante que dice que nosotros nunca debemos de permanecer sentados cuando ya tenemos mucho tiempo en la iglesia o algún tiempo, porque esto es nocivo, porque nosotros no vamos a oír, sino a participar del evangelio. Y eso es lo que tiene este ministerio, que no nos enseña a estar en una actitud pasiva, como solo recibiendo o tal vez indiferente, en una actitud displaciente. Entonces, lo que en la vida de la iglesia nos ha enseñado, que tenemos que participar, dar nuestra porción, dar nuestro talento, ponerlo a trabajar, porque esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia no es de una sola persona. La única persona que existe en la vida de la iglesia es Cristo. Él, el único. Aparte de nosotros, somos corporativos en todo. Y eso es lo que debemos de nosotros practicar. Y si ya los nuevos, también enseñarles en alguna forma de que esa es la vida de iglesia, una vida participativa, para que ellos puedan digamos, estar activos y que sientan un presabor de lo que es la iglesia, que sientan ellos que son parte de. Porque si uno está solo sentado, es como que dice, soy espectador, viendo a ver qué pasa, y hasta ahí murió mi participación, me fui, y muy bien, gracias. Pero si yo tengo una participación activa, algo que yo aporte, los demás van a aportar para que yo también entienda, comprenda, esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es un fluir. Los hermanos siempre han tocado el tema del cuerpo humano, que la circulación de la sangre está por todos lados, llega a todos lados. De la misma manera, esta participación de todos nosotros, los hermanos, es como una circulación que debemos de, de procurar que eso no se pierda, sino que más bien sea cimentado. Animar a aquellos que están callados, animarlos a que la vida de la iglesia no es una vida de iglesia pasiva, sino que una iglesia activa, viviente, orgánica también. Hoy tenemos tiempo. Amén, hermanos, por esta palabra. Una de las cosas que quisiera comenzar es casi con una de las cosas últimas. El hermano decía de que este tipo de reunión se lleva según el nivel espiritual de los hermanos, de todos nosotros. Pero aquí en Misco no existe esta reunión del evangelismo. O sea, no hay establecida una reunión del evangelio. Debemos de orar mucho, porque eso está denotando nuestro nivel de espiritualidad, ¿verdad? Y a mí me da, ahorita que estábamos leyendo, pues de verdad es algo muy complicado ahora, porque eso está demostrando cuánta espiritualidad nosotros tenemos, ¿verdad? Porque no hay tal clase de reunión entre nosotros, ¿verdad? Y todo lo que el hermano habló acá se refiere a una reunión propiamente para hablar del evangelio, ¿verdad? Y como vuelvo a repetir, no está establecida. Por supuesto que lejos de que nosotros nos desanimemos, debemos de orar mucho. Debemos de orar, debemos de entrar en el Señor, porque la única manera en la que esta localidad pueda crecer es teniendo este tipo de reuniones, las reuniones que son del Evangelio. Hermano mencionaba al inicio que hay 5 reuniones que son muy importantes, ¿verdad? Y que van a lograr hacer que la iglesia esté fortalecida, que sea una iglesia fresca, viviente y genuina, por supuesto. Entonces, estas reuniones, cada una de ellas son muy importantes para el avance del recobro del Señor. Pero, digamos, dentro de esas indicaciones que se daban, debemos de preocuparnos y orar mucho, que el Señor pueda levantarnos como a todos, ¿verdad? Para llegar a tener una reunión de estas, que es una reunión del Evangelio. Porque, pues, la verdad es que el mensaje nos introduce muy bien, nos explica muy bien, pero en el momento que tengamos ya una reunión tal del Evangelio, entonces deberíamos de volver a tomar esta parte para comprender qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, el hermano hablaba ahí de que, o una de las cosas de las que hablaba es que nosotros debemos de hacer sentir cómodos a los que vienen a esta reunión del Evangelio. Y una de las cosas es que nosotros debemos de ayudarles a comprender ciertos términos, ¿verdad? Que ellos no van a comprender.
no sé si Ángel va a compartir dentro de un rato, ¿va? Pero estábamos compartiendo algo con él acerca de que, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de nosotros se fueron, o algunos se fueron porque no entendían lo que nosotros hablábamos, porque hay términos como el Dios triuno, la economía de Dios, el espíritu séptuple, ¿verdad? ¿Qué es eso, verdad? Y nosotros a mí me pasa mucho cuando estoy dando clases, ¿verdad? Yo empiezo a dar clases y cuando siento ya voy hasta la Revolución Francesa y los patólogos no saben ni qué es la palabra revolución, ¿va? O sea, no comprenden qué es la palabra y yo doy por hecho que ellos ya lo saben, ¿verdad? Yo doy por hecho es que, pero es que ya lo saben porque están en segundo básico, ¿verdad? Y resulta que los chicos pues no saben, ¿verdad? O sea, no comprenden ese lenguaje, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hablaba ahí es de que nosotros debemos de verdad de hacer sentir cómodos a los que nosotros invitamos porque es la manera de cuidarlos, ¿verdad? Y de verdad, nosotros hemos sido muy descuidados porque no solamente utilizamos un lenguaje muy propio de las reuniones en el recobro del Señor, que es un lenguaje muy alto, ¿verdad? O sea, los que hemos leído algunos libros de ministerio, nos damos cuenta que este lenguaje es demasiado alto, ¿verdad? O sea, yo he escuchado mensajes digamos, de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y la verdad es un lenguaje muy básico, a veces hasta muy bajo, ¿verdad? Repetitivo, a veces sobre la salvación, pero el lenguaje que nosotros utilizamos en la vida de la iglesia es un lenguaje muy alto. Entonces, las personas inclusive pueden sentirse incómodas, ¿verdad? Por esta situación. Y una de las cosas que estaba viendo allá acá es de que realmente el objetivo es de hacer sentir bien a las personas es que las personas sean cuidadas o sean pastoreadas, ¿verdad? Entonces, pues hay, aparte, digamos, de esto, de que debemos de explicarle los términos y los significados, también tienen que ver con los himnos, ¿verdad? ¿Cómo es que los himnos debemos de explicarles en qué consisten, cómo se cantan, cómo se repite un coro, inclusive debemos de ayudarlos, pero decía el hermano ahí que nosotros debemos de venir temprano a esta reunión. Entonces creo yo que debe de haber mucha oración, primero, como repito, para establecer tal reunión del Evangelio, ¿verdad? Porque yo creo que algunos de nosotros a veces hablamos, ¿verdad? Hablamos tal vez en nuestro trabajo o alguna persona en la calle, pero lo que hablamos es mínimo, ¿verdad? O sea, yo me recuerdo que había un libro donde el hermano explicaba la forma correcta de hacer la obra del evangelismo, ¿verdad? Porque, digamos, él hacía cálculos y estadísticas y él sumaba, multiplicaba y decía, si usted le habla, por ejemplo, ¿verdad? Una vez al día a una persona, eso quiere decir que usted va a traer a una persona al año, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo le hablo en 5 años a 3 personas, probablemente no voy a traer a nadie, ¿verdad? Entonces, él hablaba con mucha estadística, pero digamos, tenemos que volver a esos principios que el Señor necesita que nosotros tengamos de nuevo, ¿verdad? Porque el denuedo va a ser que nosotros tengamos esa habilidad para predicar el evangelio, para atraer a las personas, para ser atrayentes en la predicación del evangelio. Y por supuesto, ¿verdad? Esto va a traer el número de personas que el Señor necesita. Entonces hay mucho que elaborar. Repitiendo un poquito esta semana, ¿verdad? El Señor nos entra a la tierra, pero hay que elaborar, ¿verdad? Inmediatamente después de que los israelitas entraron a la tierra, empezaron a laborar, ¿verdad? Y me preguntaba yo qué era laborar, ¿verdad? Porque hemos tenido la idea de que si no es por el Espíritu, no hagamos nada, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Entonces empecemos a vivir por el Espíritu para poder laborar, ¿verdad? Porque hay una manera propia de entrar en esto y es que si nosotros no laboramos, ¿cómo va a pasar esto? Esto no va a pasar ni va a surgir de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que es una vida de laborar para que esta reunión empiece a darse, ¿verdad? Entonces, yo siento, hermanos, que debemos de arrepentirnos porque nosotros no llevamos tal vivir de la predicación del Evangelio, ¿verdad? No tenemos, y también uno de los puntos de esta semana decía que nosotros se nos había dado la gracia, yo lo tomaba para mí con el apóstol Pablo, cuando se nos fue dada la gracia de impartir las riquezas de este evangelio a los gentiles, ¿verdad? Entonces tenemos pues una responsabilidad muy grande con respecto a esto. Entonces yo sí creo que uno de los puntos que yo más resalto es que debemos de orar, debemos de orar mucho para que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos dé la gracia
de alcanzar este nivel de espiritualidad donde todos nosotros seamos parte de una reunión del evangelio, ¿verdad? Sería muy interesante ver cómo es esta reunión, ¿verdad? Yo no sé si las iglesias en Centroamérica tendrán este tipo de reuniones. En Guatemala tampoco sé yo ahorita que exista alguna, la verdad, yo no sé, puede ser que esté equivocado. A nivel de Estados Unidos, no sé si hay algún tipo de reuniones ahorita en cuanto a la predicación del evangelio, ¿verdad? Pero, digamos, yo expongo mi propia conducta donde a mí me cuesta bastante hablar a las personas y eso definitivamente tiene que ver con mi nivel de espiritualidad, ¿verdad? Si aún nos cuesta hablarnos entre nosotros mismos en las reuniones donde nos conocemos todos, ¿cómo será de difícil tal vez hablar más en una reunión donde traigamos invitados, donde traigamos vecinos que quizás nos conozcan, ¿verdad? Y tal vez hayan hasta escuchado una palabra incorrecta de nosotros, ¿verdad? Entonces, de veras es algo que debe de llenarnos esta noche, debe de llenarnos en el punto de la responsabilidad que tenemos como hermanos, como iglesia, ¿verdad? Y como personas que conocen al Señor y que deben de darlo a conocer a Él, ¿verdad? Entonces, de verdad siento muy fuerte que debemos de orar mucho por esta carga de que nosotros nos levantemos a la predicación del Evangelio de una manera correcta y genuina, ¿verdad? Amén. Amén. El Señor necesita laborar con nosotros en cuanto a estos asuntos prácticos para el crecimiento de la vida de iglesia. Cuando nosotros entramos en estos mensajes, a veces lo hacemos incluso solo por la reunión, ¿verdad? Es que en la reunión hablan de eso, pero ¿cuál realmente, o sea, realmente es el propósito que el Señor tiene al revelarnos estos mensajes, ¿verdad? Entonces necesita que nosotros laboremos, eso es lo que Él necesita. Pero la única manera de que nosotros laboremos es que Él labore en nosotros. Si nosotros no tenemos este principio de que el Señor labora en nosotros, no podemos llevar a cabo ninguno de estos mensajes, de estas enseñanzas que nos dejaron los hermanos, ¿verdad? Pero me impresionó mucho ver cómo hemos fallado en muchos asuntos, incluso en esto, ¿verdad? Yo puedo decir que conozco y he escuchado de personas que se han ido de la vida de iglesia por la falta de nosotros de no tener estos cuidados. A veces le preguntamos a alguien, ¿verdad? Que se ha ido y le decimos, ¿por qué ya no vas, verdad? Es que yo no entiendo. Pero ¿por qué no entienden? Porque nosotros nunca hemos tomado el cuidado de explicarles estos asuntos. Y muchas veces nosotros presumimos, ¿verdad? Y cuando escuchamos, es que eso yo ya lo escuché, eso yo ya lo sé, ¿verdad? Pero si nosotros lo supiéramos, lo enseñaríamos a los demás. Entonces, esto nos expone mucho porque nos muestra no solamente que somos descuidados en cuanto a los demás hermanos, sino en que nos falta mucho, en que aún no sabemos las cosas, porque no vivimos de tal manera. No tenemos ese vivir de cuidado, no tenemos ese vivir de, o sea, incluso me atrevo a decir que no vivimos con respecto a la vida del Señor, porque vivimos sueltos, vivimos preocupados, vivimos incluso a veces felices, ¿verdad? Pero felices no porque el Señor esté recobrando la tierra, sino felices porque, en mi caso, porque el Barcelona ganó un partido, ¿verdad? Pero no vivo feliz porque el Señor se está moviendo, no vivo feliz porque el Señor está avanzando en nosotros, sino por cosas que no son del Señor. Entonces necesitamos tomar cuidado con todas estas cosas y darnos cuenta que el Señor necesita empezar a laborar en nosotros. Amén, hermanos. Hermano Isaí o, bueno, Mario está ahí, hermana Elena también está ahí. ¿Quieren decirnos algo de esta lectura? Amén. Amén por esta palabra, pues vemos que nosotros, yo por lo menos con casi 20 años de estar en el recobro del Señor, yo no sabía esto, de cómo cuidar a los invitados que uno lleva a la reunión, porque y ahora veo que sí es de suma importancia darles bastante atención, no es solo de dejarlos sentados ahí y irse uno cada quien por su lugar, sino que
Mi hermano nos compartía que si llevamos 2 invitados, tenemos que sentarnos en medio de ellos para explicarles y guiarlos conforme el tema que se está compartiendo, ¿verdad? Y también nos compartía Marvin sobre las 5 reuniones que tiene que tener la localidad para que esa localidad sea viviente y espiritual, ¿verdad? Y pues también que debemos de orar por estas reuniones, porque en Misco nos hacen falta, creo que 2 o 3, y puede ser que esta sea una de los motivos porque la iglesia no ha crecido, ¿verdad? Y amén, hermanos. Pues, amén. En esta tarde, esto ha sido una luz muy fuerte, pero un balde de agua fría también, ¿verdad? Porque hace unos años, no sé si recuerdo 2 o 3, teníamos una comunión los hermanos de qué reuniones tenemos que tener, ¿verdad? Y de esa cuenta es que tenemos las reuniones que tenemos, ¿verdad? La del lunes de los libros de ministerio, la de martes la oración, la de miércoles estudio de vida, y así más o menos, pero no habíamos recibido una palabra tan puntual y esto denota también que pues a veces uno pregunta y tampoco saben, ¿verdad? Sino que nos basamos como en costumbres, porque bien mencionaba, no sabemos si otras localidades, o al menos no hemos oído nada de este tipo de reuniones con los que conocemos, pero por ejemplo, dice, la reunión de predicación del Evangelio no tenemos, la de partir el pan sí la tenemos, la de oración sí tenemos, donde los dones son ejercitados no sé exactamente a qué se refiere. Y luego está la última que es la predicación de la palabra, que no tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino es algo diferente, pero hay que profundizar y esa es una responsabilidad para nosotros, para averiguar, porque para que la iglesia sea fuerte tiene que tener esas 5 clases de reunión. Entonces, bien dijo ahorita Isaí, ¿verdad? Puede ser que estamos como estemos porque nos estamos careciendo de estas reuniones. Y bueno, ese sería como, ya por cuestión de tiempo, una palabra como de resumen de lo del principio. Y luego esta reunión de evangelización, qué increíble, qué consideración más maravillosa. Bendecimos al Señor por estos hermanos maravillosos que nos abren la palabra. Entonces, eh, me gustó mucho el tipo de consejos y del hermano, cómo nos recomienda cuidar de, bueno, primero tener invitados, mandar invitaciones a nuestros amigos y parientes, ¿verdad? Porque uno dice, ¿a quién invito? ¿A quién invito? ¿Verdad? Pues, los amigos y parientes son los primeros que nos reciben y luego el cuidado, ¿verdad? Que pues que todos estemos en esa reunión y que si llevamos 4 nos sentemos en medio, que les ayudemos a buscar los versículos, que les expliquemos la terminología, también para los que hablen, que usen palabras sencillas, porque bien lo mencionó por ahí Ángel, nosotros asumimos que todo mundo sabe lo que sabemos y no es que sea mucho tampoco, pues, pero empezamos a hablar con un montón de cosas que la gente, yo me recuerdo que vino alguien aquí a una reunión y me preguntó, mira, ¿y qué significa este logo de ustedes? Y yo, no sé, ¿verdad? Imagínense, pregunta tan sencilla como esa. Entonces usamos cosas sin saber. Entonces esto sí es algo que nos expone y no es algo para avergonzarse, sino para trabajar en tenerlo, ¿verdad? Trabajar en tenerlo. Y creo que también es algo que nos puede ayudar con nuestros hijos, niños, ya de los niños y los jóvenes, porque tenemos estos jóvenes y estos niños a los cuales podemos ayudarlos como que fueran estos nuevos, ¿verdad? Yo ya estoy en la situación, en la etapa de, con Esther, ya la invitamos a la reunión, ¿verdad? Está aquí conmigo en la reunión de oración y le digo, aquí estamos orando por esto. Vamos a ver a mirar esto y lo otro, y le empiezo como a explicar, no sabía esto, ahora lo sé y lo recibo y con mucho ánimo para seguirlo haciendo con mi hija, porque de alguna manera yo recibí alguna instrucción similar, ¿verdad? Mi papá me llevaba a un montón de lugares y me decía, aquí hacemos esto, vamos a hacer esto y lo otro, y que no sé qué, y eso que dijo, no sé qué, así, porque aquí el hermano dice, usted le tiene que completar lo que el orador no diga completamente o explicar,
pero también necesitamos bajar nuestro lenguaje porque entre nosotros tengamos, mira, este hermano tiene 20 años de ser salvo, yo pues debo tener unos cuantos más, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos hemos traído al Señor? Yo puedo contar los que he traído al Señor con mi mano nada más, ¿verdad? Entonces, esto es algo bien importante, porque la iglesia va a crecer, sí, que la predicación del evangelio, pero ahorita ya empezamos a recibir una pequeña dirección. Y como mencionó alguien por ahí, no es para que estemos estáticos, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a empezar a movernos. Creo que también investigar, preguntar, empaparnos, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo le predicamos el evangelio a un incrédulo? Pero también abramos un poco los ojos que tenemos incrédulos a nuestro alrededor y muy cerca, ¿verdad? Los hijos pequeños, recordemos, ellos no son creyentes. Están con nosotros, pero ellos no son salvos. Deben recibir al Señor, pero deben recibir esta predicación, los debemos alentar. Y también, pues también en el caso de los jóvenes que, pues hermanos y jóvenes que se han ido, por lo mismo, ¿verdad? Asumimos que están fortalecidos y no lo están, ¿verdad? A veces caen en situaciones difíciles y pecaminosas porque no estaban nutridos. Así que es importante esto es un despertar a estar conscientes de nuestra vida, de nuestra situación como iglesia. Y le agradezco al Señor por esta palabra maravillosa de esta tarde. ¿Algo más si alguien quisiera agregar? Sí, hermano, solo su micrófono. Solo algo breve con relación a que una vez un hermano dijo que a los nuevos hay que cuidarlos porque nuestro compartir es un poco raro, ¿verdad? Porque se sale de lo común. Entonces, ese es bien importante que usted uno a la par de ellos o antes de que lleguen, instruirlos, darles ciertos lineamientos. Yo me recuerdo cuando vino a la vida de la iglesia, pues sí encontraba bastante raro los términos. Un poco, porque uno ha oído en alguna manera el evangelismo tradicional. Y de ahí vienen aquí, y entonces sí me sentía un poco, pero gracias a Dios hemos permanecido. Y pues fuimos atrapados por el Señor en ese ministerio. Y yo la verdad que soy agradecido con el Señor porque aquí estamos todavía, aunque no como debiera ser, pero por lo menos el Señor nos ha mantenido. Amén. Creo que aunado a lo que usted acaba de mencionar, por la misericordia del Señor estamos aquí, pero esto que recibimos hace que podamos hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Que ahora le vamos a poner atención y ¿qué le estamos diciendo? Que ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en su lugar. Por ejemplo, cuando veíamos el asunto de levantar la siguiente generación, hacíamos alusión a que a veces nos dirigimos a los niños, ¿verdad? Y esperamos de ellos que piensen como adultos, ¿verdad? Piense, mire lo que está haciendo. Pues es un niño, tiene 6 años, tiene 7 años. O sea, usted tiene 40 y ya tiene la experiencia de media vida. Este niño o esta niña está aprendiendo. Este nuevo no sabe nada. Ha sido mi pariente, mi amigo, bueno, mi pariente desde que nací, ¿verdad? Pero no ha pasado le empezamos la economía de Dios. Ya va a pedir pisto ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Entonces, es una palabra bien interesante. Vamos a un mensaje, hay 20 y pico de páginas todavía que nos esperan para ir aprendiendo, pero esta reunión de evangelización, hay que orar para que podamos aprender y animarnos. Creo que va a ser una ayuda con nuestros hijos inicialmente, pero va a abrir esta posibilidad de que el Señor se expanda en este lugar. Amén. Muy buenas noches, hermano. Adelante. Acordémonos que hemos estado orando porque vengan nuevas familias. Sí. Entonces yo creo que compagina con que vengan nuevas familias, pero también que estemos preparados con esto, que al menos yo, así como lo tiene el hermano ordenado, no sabía. Pero sí es bien importante. Importante, ¿no? Es importante lo que él está poniendo aquí para que seamos ordenados, pues como debe ser la vida de iglesia. Fundamental, ¿verdad? Es algo fundamental que debemos pulir, aprender bien. Que el Señor nos dé ahorita la luz para no tomar esto por sentado y no pasar como, pasemos la página. No, esto es, o sea, todo lo que hemos venido ahorita es importante porque es un vivir en cuanto a esto de la gracia.
pero hay que aterrizarlo, asimilarlo y tomar alguna determinación muy práctica en cuanto a nuestra manera de reunirnos. Así que vamos a ver qué nos sigue alumbrando el Señor y también teniendo comunión para ver cómo tomar algún acuerdo rápido. Cuando esta experiencia es como la que tuvimos hace algunos años largos con la mesa del Señor. Porque antes la reunión aquí en Misco, ¿se acuerdan? Que cantábamos, ¿verdad? Y estaba bien, ¿verdad? Luego compartíamos lo de la semana, el OERP, los grupos, y luego, 15 minutos, la mesa del Señor, démosle pues. Y ya salíamos. Esa era la manera, pero luego, esto es importante, se hace de esta manera. Igual nosotros asustados esa semana, y ya el domingo lo cambiamos. Ya el domingo el Señor nos dio la certeza de hacerlo. Esto va a traer algún cambio significativo en estos próximos días o meses, pero no años, ¿verdad? Sino próximos días o meses, pero bien lo dice esta semana, esto requiere labor, ¿verdad? Labor, así que preparémonos. Bueno, Jorge, buenas noches. Isaí, hermano, buenas noches. Marvin y Ángel, hermano Mario, y hermana Paula, si está por ahí, hermana Elena. Buenas noches, Que el hermano. Señor les bendiga. Noches. Ay, Tiffany y los demás, saludos. Bebé, Buenas noches. Buenas está hermano noches, Mario. que Dios los bendiga. Mi hermano Buenas noches, querido. hermanos. Ven, hermano. Provecho. Gracias. Ahorita llegamos. Amén, hermano Jorge. Mi hermano Mario. Días, que Dios los guarde. Amén. Buenas noches, hermano Mario. Que Dios los siga guardando, hermanos. Amén. Elena, Dios. Amén. Que Dios le guarde también.